Continuamos con nuestro estudio del Evangelio según San Mateo y en esta oportunidad daremos inicio al tema la proclamación del reino que abarca desde el capítulo 4 verso 12 hasta el capítulo 7 verso 29. El día de hoy trataremos la primera sección titulada Preparativos para la proclamación desde el capítulo 4 verso 12 hasta el verso 25. Hemos dicho que Mateo presenta al Señor Jesucristo como el Rey de los judíos, como el Mesías prometido, como el Rey de Israel. Por lo tanto, a continuación veremos cómo se llevan a cabo los preparativos para su proclamación como Rey. Todos estos preparativos abarcan desde su bautismo hasta el Sermón del Monte. Punto número 1. Da inicio a su ministerio desde el verso 12 hasta el 17. Al respecto, el comentario bíblico con aplicación de la NBI dice lo siguiente. Tradicionalmente se ha considerado que el ministerio de Cristo duró 3 años, un año de oscurantismo, un año de popularidad y un año de rechazo. Los evangelios sinópticos omiten en gran parte el primer año de oscuridad, pero este está implícito en la introducción al ministerio de Galilea de Jesús. Cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea. En el capítulo 4, verso número 12. Yendo a la Biblia, en el verso 12, vemos que no dice o no especifica cuánto tiempo después del bautismo de Cristo se llevan a cabo los hechos que está narrando. Simplemente afirma cuando oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Pero siguiendo las pistas dadas en Juan 1:26 hasta el 4:3 y en Lucas 4:16 hasta el 30, fácilmente pudo haber pasado un año entre el bautismo del Señor y su regreso a Galilea, en el cual sucedieron los siguientes hechos. Juan 1:36 y 37 dice que después de su bautismo, Jesús estuvo por algunos días cerca de Juan el Bautista. Según Juan 1:40, el Señor Jesucristo fue seguido por algunos de los discípulos de Juan. Según Juan 1:42 al 50, Jesús llama a algunos discípulos, Felipe y Natanael. Según Juan 2:1 al 11, Jesús viaja junto a sus discípulos a las bodas de Caná, donde hace su primer milagro, convertir el agua en vino. Según Juan 2:12, Jesús estuvo en Capernaum junto a su madre, sus hermanos y sus discípulos. Según Juan 2:13 al 22, Jesús viajó a Jerusalén a celebrar la Pascua y efectuó la limpieza del templo. Según Juan capítulo 3, Jesús tuvo ese encuentro con Nicodemo. Según Juan 3:22, Jesús estuvo en Galilea junto a sus discípulos. Juan fue encarcelado por Herodes Antipas, ya que Juan, como profeta de Dios, denunció el pecado de Herodes. Él estaba viviendo en adulterio con su cuñada Herodías. Y de acuerdo a Juan capítulo 4, Jesús regresó a Galilea, pero le fue necesario pasar por Samaria, donde él tiene el encuentro con la mujer samaritana allá en el pozo de Jacob. Siguiendo con el verso número 13, podemos decir que después de este primer año de oscuridad en el ministerio del Maestro, el Señor decide dejar Nazaret y habitar en Galilea. Los motivos. ¿Por qué el Señor decide hacer aquello? El Señor era consciente de la creciente envidia y rechazo de los fariseos hacia Él. Esto está allá en Juan 4:1. Y también para dar cumplimiento a las profecías o a lo anunciado por el profeta Isaías allá en Isaías 9,
1 y 2. Y también otro motivo sería el encarcelamiento de Juan a manos de Herodes Antipas, ¿no? Y que el Señor probablemente pues quiso evitar algún tipo de enfrentamiento con este hombre antes de tiempo. De acuerdo a Alfonso Ropero, Capernaum es o significa la ciudad de Nahum o también la ciudad de Consuelo. Era una población de la ribera noroeste del lago de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí, en la frontera de los estados de Filipo y Herodes Antipas. En la actualidad recibe el nombre de Ain ed Tabigat. Aquí en Capernaum fue donde el Señor tenía su casa, por lo que también se le llama su ciudad, ¿no? Allá en Mateo 9:1. Aquí en Capernaum también vivía Mateo, el publicano, el autor de este evangelio, y también se ubicaba el hogar de Pedro y Andrés, según Mateo 8:14. El verso 16 describe la condición espiritual de los habitantes de aquel lugar. Un pueblo asentado en tinieblas, un pueblo asentado en región de sombra y de muerte. Al respecto, Hendriksen dice que sentarse en tinieblas y en la tierra de sombra de muerte indica una condición de peligro, de temor, de desesperación, de languidecimiento sin ninguna ayuda humana a la vista. Es este pueblo al que con la llegada del Señor Jesucristo la luz les resplandece, pues Él es la luz que alumbra a todo ser viviente. Continuando con el verso 17, vemos el contenido de la predicación del Maestro. ¿Qué es lo que predicó el Señor Jesucristo? Dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En resumen, el mensaje que Cristo predica o proclama es el mismo que predicó su antecesor Juan el Bautista. Pero se evidencia que el mensaje que Cristo predica se está extendiendo a regiones donde el Bautista no llegó, ya que Juan el Bautista desarrolló su ministerio más hacia el desierto de Judea. Y el Señor va a lugares donde el Bautista antes no llegó. En relación al portador, el reino de los cielos está más cerca y al alcance, pues donde está el rey, ahí está el reino. Recordamos que el reino de Dios es la esfera de gobierno de Dios como absoluto soberano y abarca todo el universo y sus criaturas. Se entra a este reino de Dios por medio del nuevo nacimiento. Punto número 2, de los versos 18 hasta el 22. Aquí el Señor llama a sus primeros discípulos. Mientras el Señor andaba junto a la ribera del mar de Galilea, vio a Simón Pedro y a su hermano Andrés, que estaban pescando, y los llamó a que lo sigan. Y ellos, al instante, dejando sus redes, le siguieron. Luego, el Señor encuentra a Jacobo, hijo de Zebedeo, junto a su hermano Juan, que estaban junto a su padre remendando las redes. Y nuevamente el Señor les extiende el llamado y ellos, dejando a su padre y las redes, al instante le siguieron. Este hecho ocurre probablemente un año después del encuentro que tuvieron ellos con el Señor poco tiempo después de haber sido bautizado. La necesidad de este llamado se debe a que aunque ellos ya seguían al Señor por el testimonio que Juan había dado acerca del Maestro, sin embargo ellos no habían dejado de lado sus ocupaciones terrenales. Por lo tanto, esto
este llamado, más que un llamado al discipulado, sería un llamado al servicio, ¿sí? Un llamado al servicio. Por eso les dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. La reacción de los discípulos al llamado del Señor es sorprendente y maravillosa. Demuestra que ellos estaban convencidos por la predicación del Maestro. Demuestra que ellos creían en Jesús y que eran conscientes de aquello a lo que el Señor les estaba llamando. Por eso, dejando al instante las redes y a su padre, le siguieron. Punto número 3. El Señor se da a conocer a su pueblo. En los versos 23 al 25. El ministerio del Señor tuvo características muy específicas. Primero, recorría toda Galilea, o sea, todas las ciudades. Su interés estaba en llegar a todos los rincones y alcanzar a todas las personas con su mensaje. Segundo, se dedicó a la enseñanza. Cristo no se limitó a enseñar al aire libre o en su casa, sino que también entró a las sinagogas de ellos para enseñar. Tercero, se dedicó a la predicación del Evangelio. Entendemos por predicación la proclamación de un mensaje, el mensaje de que el reino de los cielos se ha acercado, por lo que se diferencia de la enseñanza en la cual se realiza la explicación de porciones bíblicas. Y cuarto, realizó sanidades, ya sea de enfermedades, de dolencias, de atormentados por demonios, de lunáticos y paralíticos. Woodley dice lo siguiente: los milagros de sanidad tenían un significado triple. Confirman su mensaje, muestran que verdaderamente Él es el Mesías profetizado y demuestran que en un sentido el reino ya había llegado porque, como se ha indicado, el concepto de reino incluye bendiciones para el cuerpo tanto como para el alma. Producto del ministerio realizado por el Señor, su fama se extiende por toda Siria. Le traían todo tipo de enfermos y ellos eran sanados. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Judea y del otro lado del Jordán. Queremos manifestar que Decápolis es una palabra compuesta. Se compone de dos palabras: deca, que significa 10, y polis, que significan ciudades. Entonces, Decápolis se refiere a una confederación de 10 ciudades que se habían unido por medio de alianzas con propósitos de defensa y de comercio. Estas ciudades serían Damasco, Canata, Dion, Hipos, Gadara, Avila, Citópolis, Pella, Gerasa y Filadelfia. ¿Cómo podemos aplicar esta parte a nuestra vida? Primero, el ministerio de Cristo siguió un proceso: oscuridad, popularidad y rechazo. Pero fue exitoso porque logró con creces el objetivo divino, es decir, la redención de la humanidad. Esto nos enseña que en el cumplimiento de nuestra misión y ministerio nos tocará pasar por un proceso y habrá quienes estarán contentos y quienes estarán en contra. Sin embargo, nuestro objetivo siempre debe ser cumplir con el propósito, con el encargo, con la misión que hemos recibido de parte de Dios, pues de ello depende nuestro éxito y no de la opinión de los demás. Segundo, Cristo, por medio de su iglesia, en la actualidad, sigue llegando
y seguirá llegando a aquellas personas que están en tinieblas y que están asentados en región de sombra y de muerte. Por eso es indispensable que como cristianos cultivemos y cuidemos nuestra relación con Dios y no dejemos de hablarle de Cristo a los demás. Tercero, el llamado al servicio es dirigido a los discípulos, a la iglesia del Señor, a los miembros, por lo que se espera que la respuesta sea positiva, ya que ¿quién, sino nosotros, los cristianos, hemos entendido que servir a Dios es un privilegio? Nuestra respuesta a este llamado demostrará cuán agradecidos estamos con Dios, nuestro amor hacia Dios, hacia su obra y hacia el prójimo y nuestra obediencia a su llamado. Y finalmente, el ministerio de Cristo nos enseña cuán importante y necesario es llegar a todos los rincones, a todas las personas, con la predicación del Evangelio y la enseñanza de la sana doctrina, por lo que bien podemos usar de todos los recursos disponibles para cumplir con esta misión: anunciar el glorioso Evangelio de salvación, a fin de que todo aquel que lo crea sea salvo. Que el Señor Jesús les bendiga grandemente. Paz de Cristo.